Listo, ahora vamos a crear una tabla dinámica. ¿Cómo la creamos? Entonces nos vamos para la hoja de cálculo que descargamos, principalmente el libro de Excel que descargamos y en este caso la hoja de entregas. Y vamos a convertir o asegurarnos de que esta tabla esté en formato tabla. ¿Qué podemos hacer? Podemos pulsar la combinación de teclas Control T estando posicionados en cualquier celda de la tabla y entonces ustedes escucharán como que no pasa nada, como que de hecho parece que sonará un tono de error si tenemos el volumen activo. Y lo que ocurre es que la tabla, como viene desde Google, los formatos a veces no coinciden y acontece que esta tabla ya tenía formato tabla. ¿Cómo podemos verlo? Porque al posicionarnos en ella, el menú diseño de tabla aparece activo. Entonces, tenemos varias opciones. O podemos ir por inicio y dar formato como tabla para cambiar ese formato de tabla y luego casi que de manera manual agregarle las pestañas de filtro, como por datos, filtro. Ese procedimiento no será necesario si la tabla no estaba en formato tabla y pulsas control T y entonces la tabla te quedará automáticamente con pestañas de filtro y demás. ¿Para qué sirve tener la tabla como formato tabla? Bueno, además de que los encabezados toman los nombres de las variables cada vez que descendemos un poco más allá de la segunda fila, el formato tabla nos va a permitir utilizar unas propiedades especiales de las tablas dinámicas que estaremos viendo a lo largo de los videos y a lo largo del curso. ¿Cómo creamos entonces la tabla dinámica ya después de tener nuestra tabla como formato tabla? Estando posicionados en cualquier celda de la tabla que queremos analizar, vamos a ir a dar clic a insertar, luego a tabla dinámica y luego vamos a dar clic en de una tabla o rango. Después de darle ahí clic, entonces notamos que él nos pide la tabla o rango que queremos o con la cual queremos crear la tabla dinámica. En este caso ya está seleccionada. Hay personas que hacen al revés, primero le dan en insertar, tabla dinámica y luego van y seleccionan cuál es esa tabla o rango. Cualquiera de las dos vías está bien. Podemos decirle que nos ubique la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo o en una ya existente. Lo que sí recomiendo es que no la ubiquen en la misma hoja de la tabla. Y luego, de manera muy importante, esto es fundamental, dar clic en agregar estos datos al modelo de datos. ¿Para qué sirve eso? Bueno, esto principalmente aparece en las nuevas versiones de Microsoft Office y nos va a permitir hacer cálculos como el recuento distinto, que estaremos viendo también. Entonces, demos clic en agregar estos datos al modelo de datos, damos clic en aceptar y tenemos acá nuestra primera tabla dinámica, que todavía no está construida como tal, es solo un espacio. Entonces, ¿qué nos permite eso? Tener un espacio de tabla dinámica donde tenemos además unas secciones de campos de tabla dinámica. Antes de continuar, comentarles que si por algún motivo cierran esta sección de campos de tabla dinámica, la manera de activarlo o de mostrarlo es pulsando clic secundario sobre el espacio de tabla dinámica y luego mostrar lista de campos. Acá tenemos cuatro secciones importantes: la sección de filtros, la sección de columnas, filas y valores. Además, el espacio donde aparecen todos los campos o variables o columnas de la tabla que estamos trabajando. Entonces, comencemos por hacer un recuento, porque queremos empezar con tablas dinámicas ya. Y una de las primeras opciones que nos permite una tabla dinámica de una manera sencilla es hacer recuentos. Vamos a contar, por ejemplo, de domicilio. Recordemos que domicilio en este caso era quien hacía el domicilio, los nombres de las personas que se encargaban de hacer el domicilio, terminaría siendo como el domiciliario, podría ser. Vamos a llevar ese nombre arrastrado a la sección de filas. Bueno, arrastrado es una opción. Otra opción es darle clic en la casilla de verificación. Después de dar clic en esa casilla de verificación, podemos o tomar el mismo campo o garantizar un campo que sepamos que tiene todos los registros diligenciados todos los valores diligenciados para todos los registros. Me explico. Por ejemplo, que la columna fecha no tiene ningún campo vacío, ningún valor vacío, mejor. Que el ID de cliente tampoco tiene ningún valor vacío. Entonces eso nos puede servir para hacer recuento. Otra opción es con con la misma variable que hemos utilizado, llevarla a la sección de valores. Prácticamente cualquier variable la podemos llevar a la sección de valores y nótese que él muchas veces nos arroja como valores, como cálculo, el recuento. En otras ocasiones puede que no nos muestre recuento, sino una suma u otro cálculo.
Entonces, en ese caso, si nos muestra suma, tenemos que dar clic secundario, resumir valores por y garantizar que que esté seleccionado en recuento, que esté seleccionado en recuento. Ahora, en este caso, esta tabla tiene un formato como un poco sencillo, parece que no fuera una tabla dinámica y es también las versiones que se manejan entre Google y Microsoft Excel, que al tenerlo en Google él ha generado pues algunos cambios en las versiones de tablas dinámicas y demás. La manera de cambiarlo es sencillamente dar clic a la tabla dinámica, ir a diseño y luego entonces seleccionar un diseño que nos interese de la tabla dinámica. ¿Qué tenemos acá en recuento entonces? Estamos contando cuántos registros se tienen de cada uno de las personas que hacen domicilio. En total tenemos 15 registros, 8 de Daniel, 1 de David y 6 de Lina. Espero que sea claro con esto el asunto del recuento. Sabemos que contar o hacer recuento corresponde como si la tabla dinámica fuera automáticamente a la tabla original y contara cuántas veces aparece Daniel en esta columna, cuántas veces aparece Lina en esta columna y cuántas veces aparece David. Y eso lo lleva y lo registra acá para un total de 15 registros. Ese es el recuento, es un cálculo muy importante. Es fundamental entonces entender para concluir qué estamos analizando. Estamos analizando 15 entregas de medicamentos. Por lo tanto, entonces tenemos que Daniel ha hecho 8 entregas. Nos vemos en la próxima y muchas gracias.